Entonces, jóvenes, vamos a empezar nuestro avance, ¿de acuerdo? No sin antes darle una vista a las preguntas del examen del último ordinario, en que en realidad las preguntas han estado sumamente sencillas, pero siempre es bueno darle una ojeada a las preguntas del examen, ¿ya? Entonces ustedes me indican si es que se visualiza o no se visualiza, ¿ya? Voy a compartir. Ya, a ver. En el caso del área de sociales han venido las siguientes preguntas que en realidad, como les digo, han estado sumamente sencillitas. Ya, han estado súper sencillas. A ver, veamos. En el área de sociales, tema A. Aquí está, la pregunta 7, miren. Esta pregunta 7 dice lo siguiente. ¿Qué institución en el Perú se encarga de vigilar y controlar las fronteras? ¿Cuál es la respuesta aquí, muchachos? A ver. Ejército. Ejército, no. Policía Nacional del Perú. Miren, tanto las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, el Ejército, o sea, en realidad, pues, vamos a ser realistas. Las Fuerzas Armadas están integradas por el Ejército, por la Marina de Guerra y por la Fuerza Aérea. ¿Y de qué se encargan estas instituciones? Se encargan de velar por la integridad, la independencia y la soberanía del territorio de la República. ¿Ya? Se encarga de velar por la integridad, la independencia y la soberanía del territorio de la República. ¿De acuerdo? Pero en el caso de la Policía Nacional se encarga de velar por el orden público, velar por el cumplimiento de las leyes y además la policía vigila y controla las fronteras. O sea, quien realmente vigila las fronteras es la Policía Nacional. Ejemplo, cuando tú sales del país, ya, cuando tú has salido del país, ¿quién te ha pedido documentos? ¿El policía y el militar? A ver, muchachos. Policía. La policía, en realidad quien te pide documentos es la policía, porque el ejército no te pide documentos, no es función de las Fuerzas Armadas hacer el control de identidad, pero sí de quién lo es, de la Policía Nacional. Luego, a ver, la segunda pregunta, a ver, una lecturita y me dan respuesta al toque. No se nota lo que está compartiendo. ¿Qué no se nota? ¿No se nota la pregunta? Dejó de presentar pantalla. Deja de compartir. No está compartiendo la pantalla. No se escucha. Porque no estoy hablando. ¿Ahora sí se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, ahora sí chequen.
Ya, respuesta. B de Bryce. Congreso. Ya. Entonces te dice defensor del pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué te está preguntando aquí? Aquí te está preguntando ¿quién tiene la facultad para elegir y remover a ese defensor del pueblo? Y bien, la respuesta es la B de Bryce. Congreso de la República. Listo. Súper sencillo. Otra pregunta. Biomédicas. En el caso de biomédicas, las preguntas son las siguientes. A ver, aquí hay. La pregunta 22. A ver, chéquenla. B. Vandalismo. Vandalismo. Muy bien. Claro, si te dice, luego de una noche de diversión, un grupo de violentos movidos por la euforia grupal arrojaba, dice, arrojaba, ay, no está, arrojaba piedras y realizaba pintas. Claro, ¿estos qué son? Actos vandálicos, o sea, aquí es vandalismo. Muy bien. Siguiente pregunta. D. La D. Obviamente la D, ¿no? Porque esto de administrar la hacienda pública, ¿a quién le corresponde? Al presidente de la República. Bien, súper fácil, ¿ven? Ingenierías. Y aquí está. Pregunta 22, a ver, chequen. El Congreso de la República. La I. Ya, a ver. Entonces, acá qué está diciendo, ¿quién es el encargado de, dice, se habla de la Contraloría General de la República. Está hablando de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿quién nombra, quién designa a este Contralor General? Eso es lo que te está preguntando. ¿Quién designa al Contralor General? Y la respuesta es él. Congreso de la República. El Congreso de la República el Congreso de la República se designa. A ver, es que está más fácil. La B de Bryce. Muy bien, educación intercultural bilingüe. Es verdad, pues, ¿no? O sea, el derecho fundamental de los pueblos indígenas que tienen por finalidad que puedan aprender en su propia lengua, tener acceso a otras culturas y manejen otra lengua de comunicación más amplia, se denomina educación intercultural bilingüe. Perfecto. Y aquí tenemos la última pregunta. A ver, chéquenlo, por favor. Negociación.
Muy bien. ¿Y por qué negociación? Porque te habla de un conflicto, pero no te habla de un tercero. Y como no hay un tercero, el único mecanismo alternativo es la negociación. Pero si te hablara de un tercero, tendrías que preguntarte. Si te hablara, por ejemplo, de un tercero que ayuda al diálogo, ¿qué sería? Si te dijeran un tercero que acerca al diálogo, ¿qué sería? Intervención. Tendría que ser, Conciliación. tendría que ser mediación. Si hubiera un tercero que facilite el diálogo, sería mediación. Ahora, si hay un tercero que proporciona soluciones, ¿qué sería? Conciliación. Sería conciliación. Y si tenemos un tercero que resuelve el problema, ese sería un arbitraje. ¿Ya? Esas son las preguntas del examen, que son sumamente sencillas, jóvenes, ¿ya? Nuestro primer tema sería entonces derechos humanos. ¿Ya? Entonces, los derechos humanos, ¿cómo es que evolucionan? Porque hay una historia de los derechos humanos, antes de las características. A ver, les voy a mostrar un video así súper rapidito sobre la historia de los derechos humanos y luego comenzamos a desarrollar esto, ¿ya? O sea, compartir con audio incluido. Comenzar ahora. Voy a poner acá, historia de los derechos humanos. A ver, vean esto, ¿ya? Esos superhéroes. Y hay que hacer una distinción también respecto a lo que son los derechos humanos, derechos en sí, de lo que son pactos. A ver. Me indican si se escucha, ¿ya? That I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres.
También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas ignoraban ante ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún este grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió provocar la democracia y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea, pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Aunque esos vivieron felices por siempre no es tan cierto como lo dice en el video, porque ustedes entenderán que eso de vivieron felices por siempre es, si yo tengo derechos, por ejemplo, hoy en día seguimos hablando del respeto de los derechos y en teoría todos tienen derechos. Ahora, claro, ¿qué es un derecho? Un derecho es una facultad que tienen las personas, pero ¿para qué tienen que exigir lo que consideran que les corresponde? O sea, a ver, tu flaca, por ejemplo, te quita tu celular para revisar con quién estás chateando, así toda tóxica. Pero ella cuando tú le reclamas y le dices, oye, ¿por qué te tengo que dar mi celular? Y ella te dice, porque tengo derecho. O sea, ella básicamente lo que piensa es que le corresponde revisar tu teléfono. Por eso es que lo hace. Ahora, ¿por qué las personas tienen derechos? Porque tienen un elemento que se llama dignidad. ¿Ya? ¿Y qué es la dignidad, jóvenes? Es el valor que tienen los seres humanos por el simple hecho de existir.
Pero ese valor, ¿qué significa? ¿Qué es valor en ese caso? No sé. A ver, ¿qué es pues valor? ¿Valor sinónimo de qué? Valor, muchachos, sinónimo de importancia. Es decir, que todas las personas tienen la misma importancia. Pregunta, ¿tu gato Platanito, tu perro devorador, tienen dignidad, sí o no? Sí. No, no tienen. ¿Y saben por qué no tienen? Porque la dignidad tiene dos elementos. La dignidad tiene dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La libertad y la conciencia. Las personas tienen dignidad porque tienen libertad y tienen conciencia. Usted, por ejemplo, ¿puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo? Sí. Claro que sí, y en función a eso usted toma decisiones, ¿no? En función a lo bueno y a lo malo, usted termina tomando decisiones. ¿Su perrito puede hacer eso? No. No. Obvio que no. Claro, o sea, tu perro no tiene pues dignidad, por lo tanto, ¿tu perro tiene derechos? O sea, ya sé que come mejor que tú, ¿ya? Pero tu perro, tu gato tienen derechos, ¿sí o no? No. No, no tienen derechos. Ninguno de los animales tiene derechos, y el que diga lo contrario está loco, Lucas. ¿Y por qué? Insisto, los seres humanos tienen derechos porque tienen dignidad, es decir, libertad y conciencia. Pueden distinguir de lo bueno y de lo malo y en función a eso tomar decisiones. En cambio, los animales no pueden hacer eso. O sea, si tu perrito embaraza a la perrita de tu vecina, lo vamos a demandar por paternidad para que pase pensión de alimentos, para que pase las croquetas y las galletas, y si no pasa, lo metemos preso. Y si alguien me dice que los animales tienen derechos, entonces te pregunto por qué te los comes. Alguien me dirá, no, profe, pero ¿acaso te comes a todos? Encima esa es discriminación, pues, porque a unos sí, a otros no. O sea, cuidas a unos sí y a otros no. No, los animales no tienen derechos, jóvenes. Alguna vez recuerdo que el hijo de un profesor de la universidad vino de España con todas esas locas ideas animalísticas de los españoles. Pero recuerden que los españoles pues han tenido un movimiento bastante extenso respecto a los derechos de los animales, o respecto a los derechos de... Oye, se perdió, ¿qué fue? Se nos perdió la diapositiva. Respecto a esta idea de decir precisamente que los animales tienen los mismos derechos que las personas. Pero este pata estaba loco, pues, ¿no? Porque venía y hablaba y decía, no, que en España las cosas son más civilizadas, que los españoles son cultos, que ellos sí aseguran el derecho de los animales tienen los mismos derechos que las personas. Obviamente nosotros lo mirábamos con cara de, ¿qué está hablando este pata, no? Y le preguntamos y le dijimos, oiga, ¿y si hay un terremoto, Dios no quiera, hay un terremoto ahorita, y tengo 6 vacas heridas y 6 personas y solamente tengo 6 camas, ¿a quién pongo en las camas? Y el pachato dice, es obvio que a las personas, bueno, claro, es obvio que las personas tienen que estar en las camas. ¿Y cómo me dices entonces que las personas tienen los mismos derechos que los animales? ¿Mm?
Entonces, no, pues está loco, ¿no? Los animales no tienen los mismos derechos que las personas. Y eso jamás va a ser así. Lo que pasa en realidad es que para el derecho, los animales, ¿qué son? Los animales son objetos. Y como para el derecho los animales son objetos, y yo tengo un objeto, tipo un auto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, debo entender que yo tengo una obligación. No es que yo yo tengo, por ejemplo, yo me compro un carro. Si no le doy mantenimiento a este carro, ¿qué va a pasar con este carro? ¿Qué puede ocasionar? Claro, puede ocasionar accidentes, ¿cierto? Claro. Puede ocasionar accidentes. Y puede ocasionar muertes, lesiones, ¿no? Ahora yo te pregunto, si tú tienes una mascota y no le das de comer a tu mascota va a ponerse a discernir que por qué no le diste de comer, o si a ver, espera hasta mañana, a ver si con fe le das de comer, o busca comida instintivamente. Busca pues su comida, ¿no? Claro, busca su comida. ¿Y qué va a terminar haciendo? Pues, no sé, asaltando el conejero de los cuyes. O de repente se vuelve violento, pelea por la comida, muerde en la calle. Y tú no vas a, pues, a echarle la culpa a la mascota por eso, porque la mascota, pues, no tiene libertad y no tiene conciencia. Y como no la tiene, como no tiene esta libertad y conciencia, pues no tiene, pues, dignidad. Por lo tanto, no tiene derechos. Pero hay una obligación que tiene el ser humano respecto a las personas. O en este caso, a los animales que tiene como mascotas. El animal no tiene derechos. Usted, que tiene una mascota, tiene la obligación de cuidar a su mascota. Esa es la realidad. ¿Ya? Esa es la realidad. Una pregunta, profe. ¿Y los que tienen enfermedades mentales, tienen dignidad? No. ¿Por qué no? Porque están prisioneros en el manicomio, no tienen libertad y eso les quita la dignidad. No todos los enfermos mentales están en un manicomio. Sí tienen, ¿ya? Lo que pasa es que sí tienen dignidad. Lo que pasa es que en el caso de los enfermos mentales tienen una alteración de la conciencia. O sea, pónganse a pensar, esta persona no es que no tenga dignidad, sino que tiene libertad y tiene conciencia. Lo que pasa es que su libertad y su conciencia, ¿cómo está? Está alterada. ¿Ya? Por eso es que estas personas necesitan mayor protección. Ya necesitan mayor protección, precisamente porque sí tienen dignidad. Entonces, ¿qué serán los derechos humanos? Son los derechos que son reconocidos y aceptados jurídicamente por la comunidad internacional, los estados. O sea, básicamente los derechos humanos son los derechos que tenemos por ser seres humanos, ¿ya? Ahora, ¿qué características tienen estos derechos humanos? Los derechos humanos tienen las siguientes características. Primero, los derechos humanos son universales. ¿Y por qué son universales? Porque son para todas las personas del mundo.
¿Ya? Los derechos humanos, ¿cómo son? Universales. ¿Por qué? Porque son para todas las personas del mundo. Para todos, absolutamente todos. Locos, si quieres también. Son naturales. ¿Por qué serán naturales? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué creen que sean naturales? A ver. Pregunta. Cuando tú naces, ¿has recibido algún documento donde te digan tienes derechos? Firma acá. ¿O desde que naces tienes derechos? ¿Qué opinas? Hablen. ¿Qué es reto? ¿Te dan algún documento que diga que tienes derechos? No, ¿no? O sea, desde cuando tú naces se asume que tienes derechos, ¿no es cierto? Por eso los derechos son naturales, porque desde que naces tú tienes estos derechos, no es que alguien te los da, los tienes simplemente por existir, por eso son naturales. Ahora mira, los derechos son acá inalienables. ¿Y por qué serán inalienables? Porque no se puede renunciar. Exacto, claro, son inalienables porque son irrenunciables. O sea, yo no puedo renunciar a mis derechos, ¿ya? Ahora, ¿por qué son obligatorios? Porque todos tenemos la obligación de cumplir los derechos de los demás. Ojo, de respetar los derechos de los demás. Ahora, en el caso de obligatorios, todos tenemos la obligación de cumplir los derechos, claro, porque todos tienen derechos. ¿Dónde están los límites de mis derechos? En los derechos de los demás. ¿Ya? Mi límite o los límites de mi derecho están en los derechos de los demás. Ahora, son indivisibles. ¿Por qué son indivisibles? Los derechos humanos son indivisibles porque son un todo. Yo no le puedo dar derechos por partes a las personas. O sea, no te puedo dar un derecho para ti, otro derecho para ti, un derecho sí, un derecho no. No se puede. ¿Ya? No se puede, porque los derechos son indivisibles. Los derechos son inviolables. ¿Por qué? ¿Por qué los derechos serán inviolables? Si alguien atenta contra tu derecho, o sea, por ejemplo, piense, está una señorita sentada, feliz y contenta, como pony salvaje, viene una persona, la amenaza con un cuchillo para que le dé el celular. Y la señorita no le quiere entregar el celular, así que el tipo la mira, entierra su cuchillo en su cuello, la chica se desangra, se cae, y el chico mete la mano al bolsillo de la chica y se lleva el celular. ¿Qué ha sido más importante para esta persona? ¿El celular o la vida de una persona? La vida. El celular. El celular porque la mató, pues, ¿no? Entonces, pero se supone que si yo entiendo que todas las personas tienen dignidad, o sea, tienen el mismo valor como seres humanos, ¿yo atentaría contra otra persona? No. No, es obvio que no.
Es obvio que no. Entonces, hay que ser conscientes de que cuando se violan los derechos humanos, se viola la dignidad, o sea, se ve en contra de la dignidad de las personas. Entonces, los derechos humanos son inviolables. ¿Por qué? Porque si tú vas en contra de los derechos humanos, estás yendo en contra de la dignidad de los demás, en contra de la dignidad de las personas. Ahora, los derechos son imprescriptibles. ¿Por qué serán imprescriptibles? No se cambia con el tiempo. No vencen. En realidad, los derechos humanos no tienen una fecha de vencimiento. No es que pasaron 4 años y ya, chazán, ya no tienes derecho, se acabó. No tienen una fecha de vencimiento. Así quedó. ¿Ya? Ojo. Así como los derechos humanos no tienen una fecha de vencimiento, si es que alguien atenta contra los derechos humanos, su delito tampoco prescribe. ¿Ya? Las violaciones de derechos humanos o los delitos contra los derechos humanos no prescriben tampoco. Ya no tienen una fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Ahora, los derechos humanos son progresivos. ¿Por qué? Porque con el tiempo se van creando. Ajá. Porque con el tiempo van aumentando. O sea, a lo largo del tiempo, tú te has ido dando cuenta que los derechos aumentan o disminuyen. Aumento. Aumentan, precisamente porque son progresivos. Entonces los derechos van aumentando a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Y una vez que ganas esos derechos, ¿te los pueden quitar? No. No, ¿por qué? Porque los derechos son irreversibles. Los derechos humanos, ¿cómo son? Irreversibles. ¿De acuerdo? Irreversibles. Listo. Esas son las características de los derechos humanos. O sea, yo gano un derecho a lo largo del tiempo, no me lo van a poder quitar, porque este derecho que yo tengo es un derecho que ya he ganado, que no me pueden quitar, porque los derechos son irreversibles. ¿Listo? Hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy, jóvenes, ¿ya? Vamos a cerrar la grabación. Un segundito.